Hola, buen día mis niños de tercero, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bendecidos por Papito Dios. Antes de iniciar nuestra clase de ética y religión, vamos a ofrecer una pequeña oración, vamos a darle gracias a Papito Dios por un día más de vida, por el alimento, por nuestra familia, por todo lo que Él nos regala, por el hogar, por un lugar donde dormir, por todo lo que Él nos da. Vamos a pedirle a Papito Dios por todas las personas que se encuentran enfermas en el mundo para que les dé una pronta sanidad. También vamos a pedir por todos nosotros y por nuestra familia para que Él nos cuide y nos proteja de todo mal y peligro, que no permita que nada malo entre a nuestra casa y a nosotros. Amén. Jesucito de mi vida, fuiste niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Tómalo, guárdalo, tuyo es, mío no. Amén. Bueno, en nuestro tema de hoy vamos a hablar sobre Jesús, nuestro guía. Jesús tenía 12 amigos. Estos 12 amigos eran para él como su familia. Estos amigos eran los discípulos. ¿Qué hacían los discípulos? Lo acompañaban a todas partes. Entre todos ellos había mucha gente que seguía a Jesús, pero Jesús solamente tomó a 12 de ellos. Algunos eran pescadores, otros trabajaban en sus casas, otros eran empleados, pero Jesús consideraba como sus mejores amigos, o sea, sus amigos más cercanos, a Juan, a Pedro y a Santiago. Acá vemos los amigos de Jesús: Juan, Pedro, Andrés, Mateo, Bartolomé, Judas, Santiago, Tadeo, Tomás, Simón, Felipe y Santiago. Como vemos, habían dos Santiago, ¿cierto? Porque no, porque hay un solo Dios, también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también que se entregó a sí mismo como rescate de todos, ¿cierto? Jesús lo crucificaron en una cruz por el perdón de nuestros pecados, ¿cierto? Este es el testimonio dado en el tiempo oportuno. De este testimonio digo la verdad, no miento. Yo he sido construido heraldo y apóstol, maestro de los gentiles en la fe y en la verdad. Esto lo encontramos en Mateo. Ahora en Marcos encontramos: pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón, a quien después llamó Pedro, y a Andrés echando las redes en el agua porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Un poco más adelante vio a Santiago, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan arreglando las redes de la barca. Los llamó y ellos, dejando a su padre en la barca con los jornaleros, se fueron con él. Al día siguiente Jesús decidió salir a Galilea y encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador donde se recogían impuestos y le dijo: sígueme, Mateo. Se levantó y siguió a Jesús. Entonces Jesús invitó a todos sus amigos para que lo siguieran y acompañaran en dar la palabra. Jesús, cuando se puso a enseñar a la gente, comenzó una tarea muy difícil. Enseguida empezó a llamar a algunas personas para que lo acompañaran. Muchos no le hicieron caso, pero otros confiaron en él. Dejaron sus familias, sus trabajos y se hicieron sus discípulos. Él llamó a muchas personas, pero entre estas personas solamente 12 se quedaron junto a él. Vamos a escuchar esta parábola, que es la parábola del joven rico, y luego voy a hacer unas preguntas que nos vamos a responder. Un hombre principal preguntó a Jesús: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. ¿Por qué el joven rico no siguió a Jesús? Porque prefirió
tener sus riquezas que dárselas a sus pobres, ¿cierto? ¿Necesariamente la riqueza es un impedimento para seguir a Jesús? No, porque podemos ser ricos, pero podemos compartir nuestra riqueza con quien lo necesita, ¿cierto? Hay que ser siempre justo y nuestra riqueza nos ayude a ayudar a los demás, a aquellas personas que no tienen alimento, a aquellas personas que no tienen un lugar donde vivir, a aquellas personas que nos necesitan, ¿cierto? Entonces Jesús eligió a 12 apóstoles. Los discípulos lo acompañaban a todos los lugares donde él iba. La Biblia nos relata cómo Jesús los invitó a seguirlo y sin saber cómo aceptaron. Juan lo acompañó hasta el momento de su muerte. ¿Quiénes fueron los 12 discípulos? Entonces tenemos a Simón. Vamos a buscar a Simón. Acá está Simón. Simón era un pescador a quien Jesús llamó Pedro, donde él dijo: tú eres mi piedra y en ti construiré mi iglesia, ¿cierto? Andrés, que lo vemos por aquí, Andrés era también pescador y hermano de Simón, o sea, de Pedro. Santiago, hijo de Zebedeo, llamado también como el Santiago Mayor. Acá encontramos a Santiago el Mayor. Juan era el más joven de todos. Este era Juan y era hermano de Santiago. Felipe, que es el que acá encontramos. ¿Dónde está Felipe? Felipe fue llamado al día siguiente de que Jesús llamó a Pedro y a Andrés. Bartolomé, acá encontramos a Bartolomé. Felipe se lo presentó a Jesús. Tenemos a Tomás, que es también llamado el gemelo. Mateo, que era el cobrador de los impuestos, acá lo tenemos. A Santiago, el menor. A Judas Tadeo, acá encontramos a Tadeo, que era hermano de Santiago el menor. A Simón, que era el cananeo y también llamado celador. Y Judas Iscariote, que acá lo encontramos, que fue el que traicionó a Jesús, ¿cierto? Nosotros conocemos la historia cuando Judas traicionó a Jesús, ¿cierto? Por dinero. Cuando Jesús llevaba más o menos 1 año y medio predicando, tuvo que tomar una decisión muy importante: a quienes iba a elegir para trabajar más cerca de él y para guiar a la congregación cristiana. Antes de tomar esta decisión, Jesús buscó la guía de Jesús, de Dios, y por eso se fue a una montaña a estar solo y pasó toda la noche orando. A la mañana siguiente, Jesús reunió a algunos de sus apóstoles y eligió a 12 de ellos. Entonces, ¿quiénes son? Simón, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago, Judas, Pedro y Judas Iscariote. Los 12 viajaban con Jesús. Él les fue enseñando cómo predicar y al final los envió para que predicaran solos. Además, Dios les dio poder para expulsar demonios y curar enfermos. Para Jesús, sus 12 apóstoles eran sus mejores amigos y él confiaba en ellos. Los fariseos pensaban que los apóstoles eran hombres muy simples, que no sabían nada, pero Jesús no los veía así. Jesús los veía como unos hombres inteligentes. Él los había preparado muy bien para que ellos pudieran hacer su trabajo. Ellos iban a estar a Jesús, ellos estaban con Jesús todo el momento y en los momentos más importantes de su vida. Ellos estaban con él antes de su muerte y en la resurrección. La mayoría de estos apóstoles vivían en Galilea, igual que Jesús, y algunos estaban casados. Algunos apóstoles eran imperfectos, por eso se equivocaban muchas veces. A veces hablaban sin pensar y otras veces tomaban decisiones que no eran buenas para su vida. No siempre eran pacientes, hasta discutían sobre quién de ellos era el más importante. Pero eran hombres buenos que amaban a Jesús
Ellos iban a ser la base de la congregación cristiana cuando Jesús no estuviera en la tierra. Jesús les dijo una frase muy linda: los llamo amigos porque les he contado todas las cosas que le he escuchado decir a mi Padre. Entonces Jesús tomó a estos 12 amigos como su familia. Nosotros en nuestra familia consideramos no solamente a mamá, no solamente a papá, no solamente a hermanos, no solamente a primos, sino tomamos como de nuestra familia a nuestros mejores amigos, a ese amigo al que nosotros le contamos nuestros secretos, a ese amigo con el que nosotros le pedimos consejos, ¿cierto? Entonces no solamente es familia la que lleva tu sangre, mamá, papá, hermanos, sino esas personas que tú quieres y que tú confías en ellas, ¿cierto? Nosotros tenemos muchos amigos que consideramos como nuestra familia. Jesús era un ser muy auténtico. ¿Por qué? ¿Por qué era Jesús un auténtico? ¿Por qué era auténtico? Porque Jesús sabía dónde quería conducir a la gente. Él conocía las dificultades y todos podían confiar en él. En la actualidad Jesús continúa llamando a las personas de todas las edades y de todos los países. Cuando Jesús nos invita, como sus amigos, a seguirlo, nos pide algo a cambio. Al contrario, Él nos invita a que confiemos en Él, a seguirlo ¿a dónde? A donde Él decía, ¿cierto? Jesús continúa invitando a todos los seres humanos a seguirlo, a descubrirlo en la vida cotidiana, en el amor a los semejantes y a recibir su gracia, ¿cierto? Jesús nos llama amigos por nuestro nombre, directo al corazón. Para escucharlo es necesario estar limpio y tener una disposición. La forma más efectiva para oír su voz es la oración. Entonces nosotros hacemos parte de su familia, hacemos parte de la vida de Jesús, ¿cierto? Porque Él nos ama, Él nos quiere como sus hijos y sus amigos nos llaman cada uno por su nombre, así como llamó a sus discípulos: Juan, Pedro, Andrés, Mateo, Bartolomé, Judas, Santiago, Tadeo, Tomás, Simón, Felipe y Santiago, ¿cierto? Entonces, esto lo vamos a copiar en el cuaderno de religión, fecha 15 de julio, los discípulos, y van a copiar el nombre de cada discípulo y qué es lo que él hacía de parte para ellos, ¿cierto? Ahorita vamos a ver un video que lo voy a dejar para finalizar nuestra clase, que es sobre la historia de los discípulos. Como actividad de refuerzo vamos a hacer algo muy lindo. Vamos a dibujar este árbol y vamos a dibujar en él a nuestra familia, el ciclo normal, mamá, papá, hermanos. Y vamos a dibujar a qué amigos nosotros consideramos que hacen parte de nuestra familia. ¿Listo? Entonces esta es nuestra tarea de refuerzo para el próximo miércoles. Vamos a ver el video para finalizar nuestra clase, para ver un poco y saber un poco más sobre la historia de estos amigos de Jesús. ¿Listo? Entonces así finalizamos la clase. Vamos a ver el videito sobre los discípulos.